De nuevo, le he solicitado a la notaria Erika Letrán que nos sobre la compraventa, que en realidad he dividido en dos partes. El contrato de compraventa es el contrato más utilizado en Guatemala para el traslado de dominio, para la transferencia de propiedad de los bienes inmuebles. Y por lo tanto, es un tema que hay que detenerse con cuidado y con precisión para abordarlo como corresponde. Existe la modalidad de la compraventa de un inmueble completo, es decir, trasladar el inmueble sin división a otro propietario. Pero también está la modalidad de solo vender una fracción de dicho inmueble. Dentro de la modalidad de la compraventa del inmueble total, además, por modificación de la legislación tributaria, surge ahora cierta denominación que se utiliza en el tráfico inmobiliario como la primera venta o la segunda y sus siguientes ventas de un inmueble en su totalidad. Por lo tanto, vamos a hablar hoy, la notaria Letrán nos va a ilustrar sobre el contrato de compraventa total de un inmueble. Y reservaremos para una segunda parte las especialidades, especificaciones, requisitos particulares que tiene la compraventa de fracción de inmueble. Dicho esto, antes de cederle la palabra a la maestra, a la notaria Letrán, perdón, quería recordar que hemos colocado en el Classroom del curso ya los materiales correspondientes. Ustedes ahora los pueden ver en pantalla, podrán notar que ya está publicado el tema de hoy. Y la presentación que la notaria Letrán va a impartirles hoy está basada sobre este material. Igual que el lunes pasado y los anteriores días hemos compartido un material que ahora tienen ustedes en pantalla, que como dato adicional, cuando ya empezamos los temas del curso, son la forma notarial de los contratos, e iniciamos hablando del contrato de promesa, pues me he permitido, solo para efectos docentes, reproducirles el proyecto de escritura de contrato de promesa de compraventa que el doctor Neri Roberto Muñoz nos plantea en su libro, de tal manera que tengamos un modelo único todos, los que vieron el libro y los que no. Por lo tanto, siempre es bueno, además de que lean la ley, de que revisen en su casa documentos de estudio, además del día de hoy, los contenidos, la redacción de estos contratos. Que de eso se trata, de aprender a redactar instrumentos públicos, es decir, escrituras públicas que contengan contratos.
En ese mismo sentido, el día de hoy, incluso en el contenido del tema, ustedes podrán ver, además, dos proyectos. Les estaba hablando cuando se trata de una primera venta y cuando se trata de una segunda o subsiguiente venta. Siempre tomados para efectos nada más de fines docentes. Por lo tanto, eso no riñe con el derecho de autor del doctor Roberto Muñoz, además de que está reconocida su autoría en el mismo. Recuérdense que la ley de derecho de autor guarda una excepción en materia educativa. En materia educativa es posible para poder reproducir los materiales. Muy bien. Dicho esto, entonces les recomiendo que no solo se queden con los contenidos del texto propiamente o de las presentaciones, mucho menos. Bueno, todos los materiales leerlos, pero que los lean completos, realmente los modelos de las estructuras y la ley, como complemento a las clases sincrónicas que tenemos por medio de Zoom. Dicho esto, anuncio además que esta es nuestra última clase antes del examen parcial que sostendremos el día 30, según el calendario, ¿verdad? Ya nos hacía favor Brian de compartirnos en el chat de WhatsApp el calendario de los exámenes y por lo tanto todos notificados. El día 30 nos volvemos a encontrar, pero ya en examen. Como nos volvemos a encontrar ya en examen, por lo tanto, en unos minutos voy a habilitar en Classroom una pequeña comprobación, ¿verdad? Un breve examen cortito de 3 preguntitas para que ustedes ensayen, para que todos, no ahora, si lo quieren hacer ahora está bien, pero van a perder la clase de la notaria Beltrán. No sería lo más idóneo ni aconsejable. Durante el resto del día de hoy y el día de mañana estará habilitado este examen en Classroom. Enhorabuena porque ya se han adherido hasta ahora 224 estudiantes. Ya prácticamente estamos casi completos, son 50, un buen número todavía los que no están, pero todavía están a tiempo de hacerlo. Y por eso es que estoy haciendo esta comprobación para que todos practiquen, para que vean cómo va a ser el examen parcial. De tal manera que si hay algún inconveniente, nos comuniquemos de hoy al día 30, antes, obviamente, del 30. Que practiquen esta pequeña comprobación de las lecturas. Está tomado de los materiales que les hemos compartido. Por lo tanto, les recuerdo, nos pregunta Andrea, que hablábamos de los materiales, que los lean completos. El material 6 y el de hoy ya contienen, además de la teoría, un proyecto de escritura que contiene una redacción de un contrato de promesa en el material 6 y un contrato de compraventa con dos modelos, ¿verdad? Cuando es primera venta y cuando es la segunda subsiguiente en el material 7. Es que estoy a la orden, cualquier cosa, les reitero lo dicho hasta ahora. Lean todos los contenidos. 2, efectivamente, ya estamos en clase, como les he enviado y les he anunciado muchas veces.
el enlace de Classroom, ¿verdad? No se queden afuera del día de la clase. Estoy enviando ahora mismo a los que no. El enlace es un solo Classroom y a no ser que haya un verdadero cambio, les estoy publicando aquí en el chat de Zoom, en el Classroom por tercera vez. Y a los que no se han conectado, conecten. O infórmenme que no han tenido posibilidad de anexarse. Por lo tanto, efectivamente será en clase. Les dejo un ensayo, este es el tercer anuncio. Les dejo un ensayo. A partir de unos minutos estará disponible en esta clase con una comprobación de lectura hoy y mañana para que prueben. No tiene punteo. Bueno, es bonito saber que uno prueba, ¿no? Que uno sabe. Pero para efectos de exámenes y eso no entra en el punteo, tranquilo. No lo quieren hacer, no lo hagan. Pero el día del examen nos están diciendo que no pueden entrar a clase, que no saben cómo resolverlo, que no saben dónde presionar el clic, porque el día del examen sí ya no estaremos resolviendo mayores problemas. No ha hecho su enlace a clase durante estos días. No lo haga antes del 30, todavía tienen casi 18 días para probar, para pedir auxilio. El día del examen sí no habrá tiempo para estar resolviendo esto. Ese es el único clase. Y esa es la única plataforma de momento en la que estamos trabajando. Dicho esto, antes de darle la palabra a la maestra, dice... que claro, vamos a practicar. Diana. Lisa, pues, conéctese a Classroom, ya le envié el enlace. Eric nos apoyaba con que se ha enviado el Classroom. Diana nos dice, es que yo ya estoy ingresada en Classroom, pero como ya no uno para el examen. No, no hay otro. Pero, tiene que ser este, ¿oyeron? Voy a pedir que corrijan. Si es que está malo, voy a verificar eso. Puede ser un error. ¿Se recuerdan que la primera vez nos dio un error? Efectivamente, es un error de publicación. Voy a pedir que corrijan la publicación, ¿oyeron? Pero es así. Entonces, más que la corrección de la publicación, por favor, atiendan a este único código de clase. Usaremos este que acabo de enviar, que se lo en pantalla, ¿verdad? Lo están viendo. Perdón. Otra vez. Ahora entiendo por qué tienen dudas. Este es el código y este es el enlace. El único. Muy bien. Y la última noticia. Como ya saben, en Guatemala somos muy buenos para hacer puentes. Pues efectivamente, con la circular nos dieron en la coordinación de semestre, la circular 12-2021 de la Dirección Administrativa de Recursos Humanos de la Universidad. Tendremos pues corrimiento del feriado. Es el único feriado que tenemos. El único feriado que tenemos en la capital. Y es el 15 de agosto, es el día de la feria patronal. Nuestra Señora de la Asunción, la tradición católica, se recuerda, ¿verdad? Con la conquista ahí. Todavía tenemos reminiscencia de eso. En cada localidad tenemos una festividad relacionada con un santo de la Iglesia Católica, en este caso
la Virgen de las Mercedes, pues vamos a celebrar descansando, ¿verdad? De las actividades académicas y laborales. Pero como cae domingo el 15, pues la universidad ha cedido el día lunes para que no se trabaje. Dice, entre comillas, un descanso más el día lunes. O sea que, por eso es que ya no tenemos clase, porque si no recuerdo mal, ustedes empiezan los exámenes el otro día. Así es que, como habíamos acordado, no dar clase, no impartir clase durante los exámenes para que ustedes aprovechen a estudiar, no para que vayan a pasear, no para que vayan al parque, para que aprovechen a estudiar. Si lo aprovechan ustedes, enhorabuena. Si no lo aprovechan, ya que nos puede obligar. Pero entonces estamos dando ese espacio, no para no dar clase, para descansar los docentes, que la notaria Letrán estaría deseosa de estar dando clases el 18 y el 21 y todos los días antes del examen, pero aclaro mucho esto porque no es porque nosotros no queramos dar la clase, porque uno, la universidad suspende actividades el próximo lunes 16 y el partir del 18 ustedes miércoles ya están en exámenes, así que acordamos que no tendríamos clase. Por lo tanto, esta es la última, la notaria Letrán será la que comparta hoy la temática. A ella cedo el control de la sesión. Buenas tardes. Ahora, y le dejo los controles para que pueda iniciar la grabación de la sesión. Notaria, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Y pues un gusto estar nuevamente con ustedes, compañeros. Gracias al doctor por la confianza. Y pues de verdad, como les repito, ¿verdad? Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo aquí un poquito de conocimiento, ¿verdad? Y pues vamos a empezar, vamos a dar inicio, ¿verdad, compañeros, a la clase? Como pues muy bien nos decía el doctor. Recording in progress. Ahí estamos ya. Como muy bien, pues nos anticipaba el doctor, ¿verdad? Ya ustedes tuvieron oportunidad de ver con él el contrato preparatorio para el contrato que veremos el día de hoy, ¿verdad? Que es el contrato de compraventa. Ya ustedes vieron acá, ahorita comparto pantalla aquí con ustedes. ¿Logramos ver todos ahí la pantalla? Efectivamente. Ok, compañeros, entonces empezamos ahí. Bueno, pues vamos a empezar viendo, ¿verdad? El contrato de compraventa. A ver, la definición que encontramos acá, pues es en este material muy bien elaborado, ¿verdad? Que nos comparte el doctor, una definición doctrinaria tomada del Diccionario Jurídico de Manuel Osorio, la cual nos indica que habrá compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Como un intercambio, ¿verdad, compañeros? Y vamos a ver también que nuestro Código Civil, en el artículo 1790, nos establece lo siguiente. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Vemos que si bien el artículo 1790 del Código Civil no nos dice específicamente contrato de compraventa es tal y tal cosa, ¿verdad? Vemos que pues nos da la idea
y nos coincide con la definición que nosotros encontramos y que acabamos de ver del diccionario jurídico de Manuel Osorio, ¿verdad? Y si vemos otras definiciones, pues también vamos a ver, ¿verdad, compañeros, que todas van a lo mismo? Si hablamos de compraventa, la obligación de dar una cosa por parte del vendedor y la obligación de pagar un precio por esa cosa por parte del vendedor, ¿verdad? Ahí, esa es a la conclusión a la que nos lleva cualquier definición que nosotros encontremos de la compraventa. La regulación legal en Guatemala. Vamos a encontrar, que la regulación legal nosotros la tenemos en el Código Civil del artículo 1790 al 1851. Y dentro de esos artículos, ¿verdad? Vamos a encontrar pues ahí divididos las siguientes ideas que vamos a leer ahorita. Primera, que el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que se conviene el precio y la cosa. O sea, cuando acordamos qué es lo que vamos a comprar o qué es lo que vamos a vender, ¿verdad? Depende de qué lado estemos, si somos compradores o vendedores, desde ese momento, de acuerdo a nuestra ley, el contrato se perfecciona, ¿verdad, compañeros? Lo segundo, que queda prohibido el pacto de retroventa. Vamos a ver qué es retroventa. No sé si tienen acceso a poder comentar algo. Si alguien puede decir qué es retroventa, si no lo platicamos acá. Creo que no, ¿verdad? Bueno, es la retroventa. Hemos escuchado esa palabra de retro, la hemos escuchado bastante, ¿verdad, compañeros? En varios ámbitos, como ir de regreso o algo así. Entonces, la retroventa es como volver a vender. La ley nos establece que queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo vender algo y pactar con mi comprador que él me lo va a vender de regreso. Nosotros no podemos vender algo con la intención de que realmente eso no se va a vender, sino que va a haber un momento más adelante, un momento en el tiempo, ¿verdad? En que lo vamos a recuperar y para asegurarnos de esa recuperación, ¿lo vamos a dejar pactado? Eso no es posible, ¿verdad, compañeros? La ley nos prohíbe específicamente esta acción, ¿verdad? Llamada o conocida como retroventa. Si nosotros vendemos, es con la intención de que vamos a entregar, no es con alguna intención de repente oculta y por eso vendemos y de una vez pactamos que me van a regresar la cosa vendida, ¿verdad? Porque realmente no había una intención de vender, sino que pues vendemos y vendemos. Pactar esto, la ley nos lo tiene taxativamente prohibido. De repente puede darse que con el tiempo nos arrepentimos, con el tiempo, ¿qué les digo yo? Ya no nos parece a ninguna de las dos partes y acordamos hacer una venta nuevamente como de regreso. Esto es diferente, ¿verdad? Pero nosotros no podemos pactar esto, hacer un acuerdo y quedarnos y obligarnos a hacer una retroventa más adelante en el contrato de compraventa. Esto no es posible, ¿verdad? ¿Qué si cabe ahí al momento de haber un arrepentimiento o algo? ¿Qué cabe ahí, compañeros? Cabe la rescisión, ¿verdad? Si de repente no estamos de acuerdo antes de que se llegue el plazo que la ley nos da para la rescisión, que es de 1 año, ¿verdad? Para bienes inmuebles, estamos hablando más que todo de esto, ¿verdad? De bienes inmuebles. Si estamos dentro de ese plazo que la ley nos permite poder hacer una rescisión, que es como deshacer el negocio, ¿verdad? Ya nos arrepentimos y las dos partes estamos de acuerdo en deshacer esa venta, rescindimos de ella, ¿verdad? Ese es el nombre técnico, el nombre jurídico de ese deshacer la venta, ¿verdad? Una rescisión. Tenemos que cumplir los requisitos que nos dice la ley y el primero de ellos está dentro del plazo que esta nos fija, ¿verdad? Que es de 1 año. Si estamos dentro de ese plazo, pues podemos, si estamos de acuerdo, rescindir esa compraventa, ¿verdad? Que no puede haber compraventa entre cónyuges, ¿verdad? Entre esposos, entre marido y mujer, dice la ley, no puede haber compraventa. También nos da explícitamente esta prohibición. Y en el artículo 1793 vamos a encontrar que también nos indica, no pueden por sí ni por cita persona por tener interés directo en los bienes en razón de función y las personas que nos nombran,
los cargos que nos nombra dentro de ese artículo, ¿verdad, compañeros? Nos habla de varios. Vamos a ver que acá tenemos algunos. Vamos a verlos acá en el artículo específicamente para que tengamos un poquito más de idea de a quiénes nos estamos refiriendo. Y nos dice, no pueden comprar por sí ni por interpósita persona los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado. Si alguien es administrador de bienes por algún motivo, no puede comprar esos bienes, ¿no? La ley le prohíbe comprarlos si los tiene bajo su administración o cuidado. Otros, los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores. No pueden comprar ellos los bienes del depósito, de la intervención, la quiebra o la liquidación. Los jueces, dice, y demás funcionarios o empleados, los abogados, expertos, procuradores y mandatarios judiciales, no pueden comprar ellos los bienes que son objeto, los expedientes o diligencias en que intervienen. Los corredores y martilleros jurados no pueden comprar los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios los bienes cuyas actas de remate utilicen. Y así nos habla del mandatario, nos habla del albacea, también este artículo, ¿verdad? Importante pues recordar quienes no pueden, tienen prohibición para realizar contrato de compraventa y con qué bienes, ¿verdad, compañeros? Porque alguien puede ser, por ejemplo, mandatario, puede ser administrador de bienes. Eso no le prohíbe comprar bienes ajenos a los bienes que tiene bajo la administración. Eso, sea administrador de han dado en administración o cuidado algunos bienes, no quiere decir que no pueda comprar. Sí puede comprar, pero ¿cuáles no puede comprar? Los que la ley dice. ¿Y cuáles son esos? Los que tenga bajo la administración y cuidado. El mandatario dice qué bienes no puede comprar, los del mandante sin el consentimiento expreso de este. Entonces, por ser mandatario, ¿tiene prohibido comprar bienes? No, ¿verdad? Tiene prohibido comprar solo los bienes del mandante. Y eso si no tiene el consentimiento expreso de él, ¿verdad? Si lo tiene, pues sí los puede comprar y puede comprar otros bienes también. Estas figuras que nos cita este artículo tienen prohibición para comprar los bienes que el mismo artículo indica, ¿verdad? Los representantes de menores, dice, incapaces o ausentes, y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores no pueden vender bienes que tengan a su cargo sin autorización. Tienen que tener una autorización previa para poder venderlos. Bueno, de lo que también nos regula este grupo de artículos, ¿verdad? Tenemos que también está permitida la venta de cosas futuras antes de que existan en especie, y también una esperanza incierta, dice. Esto de repente nos causa cierta duda, ¿verdad? Está permitido la venta de cosas futuras, ¿verdad? O sea, todavía no existen, todavía no están, y la ley ampara la venta de estas cosas, pues sí la ampara, ¿verdad, compañeros? Se pueden vender cosas que todavía no estén. Muchas veces, hablando de bienes que no son inmuebles, muchas veces nosotros, tal vez algunos hemos tenido oportunidad de escuchar, y algunos que han tenido pues la suerte de estar en el interior, ¿verdad? De ver que se venden cosechas que todavía de repente no se han sembrado, ¿verdad? O están sembradas, están ahí todavía en raíces y se venden esas cosechas. Y hablando de bienes inmuebles, pues también vemos que se pueden vender cosas futuras, ¿verdad? Podemos comprar una casa que todavía no existe. Sí, muchas de ellas en la actualidad se compran de esa manera. Ahora, compañeros, estoy segura que más de uno de ustedes ha tenido la oportunidad, algunos de comprar, ¿verdad? Y otros por lo menos de ir a ver, de andar viendo ahí cuando van a un proyecto de casas o un proyecto de apartamentos que está tan de moda ahorita, ¿verdad? Y les muestran en planos, van a ver la casa o el apartamento modelo, les muestran en maquetas cómo va a quedar, y se ilusionan, ¿verdad? Y ven ahí qué bonito va a quedar la casa, qué bonito va a ser el proyecto, qué bonito va a quedar el edificio de apartamentos. Todavía no está, ustedes van y ven solo el terreno ahí, o de repente ni van a ver el terreno, sino solamente van a ver a unas oficinas y les dicen dónde va a estar. Todavía no ven nada, eso está todavía en planos, en proyectos, y se compra así, y se compra así. ¿Y es legal eso? ¿Es válido? Es legal y es válido, ahora la ley nos lo está permitiendo acá.
En el Código Civil, en la regulación específica para ese tema, ¿verdad? Vamos a encontrar que es legal, que es completamente lícito poder comprar cosas que todavía no están, ¿verdad? Cosas que van a existir en el futuro. Bien, nos indica que pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Esto lo encontramos en el artículo 1805. Vamos a leerlo, importante esto. Pueden venderse las cosas futuras que existan antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Muchas veces tenemos la idea, ¿verdad, compañeros? De que cuando o hemos escuchado, ¿verdad? Ya nosotros que hemos estudiado un poquito, de repente ya no, pero hemos escuchado a algunas personas decir que, por ejemplo, si ustedes quieren comprar un inmueble sobre el cual pesa una hipoteca, y hemos escuchado muchas veces que dice que no se puede comprar porque pesa una hipoteca sobre ese inmueble. Estoy segura que algunos de ustedes han escuchado, más de algunos de ustedes han escuchado esto. Yo también lo he escuchado. La gente dice, ay, esa casa, venden esa casa, pero tiene una hipoteca, ¿verdad? Es así como que dicen, no sé, lástima, ¿verdad? Porque no se puede. No es posible comprarla hipotecada. Sí, se puede comprar hipotecada. La ley nos lo permite. Sí, nos permite y nos ampara la ley. Porque nos dice que se pueden vender cosas o derechos litigiosos puede hacer esto, pues sí se puede, ¿verdad? O de repente ustedes tienen un inmueble sobre el cual pesa una hipoteca y tienen la idea de que no lo pueden vender, necesitan venderlo, quieren venderlo y tienen la idea o alguien les dijo no se puede vender. Hay gente que piensa que no puede vender un inmueble porque eso pesa una hipoteca. Primero, pues no buscan asesoría, ¿verdad? Y buscan muchas veces cómo solventar primero el pago de la hipoteca para poder poner en venta este inmueble. Y esto, pues, si vemos acá, no es, ¿verdad? O no era necesario para quienes lo han hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley permite que lo vendamos. Pero solo, ¿qué condición nos pone la ley? Siempre que el vendedor instruya previamente de dicha circunstancia. Y así se haga en el contrato. ¿Qué quiere decir? Sí la puedo vender. ¿Estoy haciendo trampa? ¿Estoy haciendo algo ilegal? No. Para nada. Sí la puedo vender, pero que debe instruir al comprador. O sea, yo le debo de contar a ese comprador, yo le vendo esta casa, pero sobre esta casa pesa una hipoteca, en un saldo deudor de una cantidad con tal entidad bancaria. Te lo debo de contar, pero además lo debo de hacer constar en el contrato. No solamente lo cuento, ¿va? Porque no, eso no queda en ningún lado. Lo debo de hacer constar, ¿verdad? Entonces, te va a decir que vamos a consignar nosotros en esa escritura, ¿verdad? Vendemos el inmueble, está identificado y todo, ¿verdad? Y se hace constar sobre el inmueble objeto de compra-venta pesa una hipoteca con tal entidad por un monto de tanto. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Cumpliendo con este requisito que nos pide la ley para poder vender, ¿verdad? O comprar, más que todo, por ¿verdad? La parte de vender, para poder nosotros vender un inmueble, en el ejemplo, ¿verdad? Sobre el cual pese una hipoteca. ¿Qué más podemos hacer? Dice que se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes, derechos y acciones de que se compone, hasta antes de la resolución final, o sea, el auto declaratorio de herederos. Veamos esto. 1806, artículo 1806 del Código Civil. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que hubiera aprovechado y a su vez
el tiene deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. Hemos escuchado unas veces esto, ¿verdad? Y de repente nos causa duda si se puede o no se puede. Pues sí se puede, ¿verdad? Ya, pues esto ya lo hemos aprendido anteriormente en el estudio de los semestres anteriores, pues ya, yo sé que para ustedes no es nuevo, ¿verdad? Eso es un repasito nada más. Datos, ¿verdad? También tiene sus elementos identificables. Y aquí vamos a ver Recording stopped. Recording in progress. Estamos de regreso. ¿Alguien? Ya estamos aquí. Como que se nos había cortado un momento, pero aquí estamos de vuelta. Ahora, compañeros, voy a volver a compartir, que se me fue la... Ahí estamos, ¿verdad, compañeritos? Alguien que me haga señales con la mano así, que ya nos vemos de nuevo. Tengo aquí en pantalla a Johanna. Sí, ¿verdad? Ya estamos ahí de nuevo. Ok, gracias. Bueno, veíamos que el contrato, les decía, el contrato de compraventa, ¿verdad? Tan importante es este contrato de compraventa de bien inmueble, ¿verdad? Como nos decía el doctor, tiene como otros contratos también sus elementos. Y aquí vamos a ver que existe el elemento personal, el elemento personal, el real y el elemento formal. El elemento personal lo vamos a encontrar formado por el vendedor y el comprador. El vendedor, pues aquí es bien fácil, ¿verdad? No es como otros elementos que se nos confunden. El vendedor, pues el que vende, ¿verdad, compañeros? Y el comprador, pues el que está adquiriendo o comprando este inmueble. Los elementos reales. La cosa, o sea, qué es lo que estamos comprando o vendiendo y el precio, ¿verdad? Esos van a ser los elementos reales de nuestro contrato de compra-venta. Y los elementos formales. La escritura pública cuando se trate de bienes que se inscriban en el registro general de la propiedad. Ya habíamos platicado, ¿verdad? Que acá pues nos menciona la escritura hablando directamente de los bienes que se deban inscribir en el registro. Habíamos platicado anteriormente que todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles, las operaciones que realicemos en torno a ello, debemos inscribirlas en el registro general de la propiedad. Y si debemos inscribirla ahí, debemos otorgarla en escritura pública, ¿verdad? Si estamos hablando de otro tipo de bienes, pues no existe la obligatoriedad de hacerlo en escritura pública. Si lo hacemos, tampoco existe la prohibición, pero no es obligatorio como cuando estamos hablando de bienes inmuebles. Vamos a ver ahora las diversas ahí estamos. Vamos a ver las diversas modalidades de compra-venta que podemos encontrar. Hablando de bienes inmuebles, ¿verdad? Vamos a encontrar que existe la compraventa de inmuebles al contado. ¿Qué es esto? Pues usted quiere comprar una casa, un apartamento, un terreno y tiene el dinero para comprarlo, le piden cierto monto y usted lo tiene, pues la paga al contado, lo paga de una vez. Ya todos sabemos que pagar al contado, pues son 100,000 los que me piden, son 100,000 los que estoy pagando, ¿verdad? Adicional lo del impuesto. Acá tenemos entre paréntesis primera venta, segunda y subsiguientes ventas. Vamos a ver ahorita en un momentito por qué nos hace esa referencia cuando hablamos del contrato de compraventa de bien inmueble, pues al contado y también vamos a ver ahí qué formas hay de pagarlo, ¿verdad? Y por qué nos hace esta referencia. La compraventa por abonos compacto de reserva de dominio. Bueno,
acordamos, el comprador y el vendedor acuerdan cierto número de abonos, ¿verdad? Esto no es a un montón de años, ¿verdad? Acuerdan cierto número de abonos, ¿verdad? Para poder completar el valor total de este inmueble. Pero el comprador se reserva el mío. Dice, bueno, ¿sabe qué? Yo me reservo el dominio del inmueble hasta que usted me termine de pagar. Entonces, eso es una compraventa por abonos. A le vende a B. A se queda con el dominio del inmueble hasta que B le termina de pagar los abonos. Y pues obviamente han acordado esta modalidad de compraventa, si no, pues no se realizaría, ¿verdad? Entonces, hasta que termina de pagar el dominio, el vendedor, perdón, le transfiere el dominio al comprador. La otra modalidad, compraventa de inmueble con garantía hipotecaria. ¿Qué ocurre acá? Bueno, pues este no es el mismo caso del comprador de arriba, ¿verdad? El primer comprador que vimos que sí tenía el dinero para poder comprar el inmueble que quiera adquirir. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este comprador no tiene dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué le toca? Dar en garantía hipotecaria el inmueble para poder pagar el valor del mismo, ¿verdad? Muchas veces se puede dar en garantía ese mismo inmueble. Algunas veces también dan en garantía otro inmueble para poder pagar, adquirir o pagar una hipoteca de repente de un inmueble. Pero acá que hablamos de compra-venta, ¿verdad? ¿Qué ocurre acá? La compra no tiene para pagar, entonces constituye una garantía hipotecaria a favor de quién? Pues a favor de quien le está vendiendo o a favor de quien le está prestando el dinero para pagarle al comprador. ¿Y qué ocurre ahí? Sobre este inmueble va a pesar un gravamen llamado hipoteca, que ya ustedes también lo estudiaron previamente, ¿verdad? Entonces, este inmueble queda grabado, queda a favor del comprador, pero se ha constituido sobre él una garantía hipotecaria a favor del acreedor. ¿Y quién es ese acreedor? Pues a quien se le debe el dinero, ¿verdad? ¿Y quién puede ser? Puede ser un particular, podría ser una entidad bancaria o podría ser el mismo vendedor. Compraventa de fracción inmueble. Bueno, ¿se puede comprar una parte de un inmueble? Sí se puede comprar, ¿verdad? Ya el doctor nos anunciaba al inicio que pues van ustedes a tener la oportunidad de tener una clase donde específicamente él comparta con ustedes las particularidades de este tipo de compraventa, ¿verdad? Aquí únicamente ahorita solo vamos a ver y a conocer, recordar que sí podemos comprar la fracción de un inmueble, una parte del mismo, ¿verdad? No tenemos que comprarlo completo. Alguien quiere vender solo una parte, ya el doctor va a contarnos qué requisitos hay que llenar y nos va a contar, pues, como hablábamos, todas las especificaciones de este tipo de operación. El siguiente, compraventa con reserva o constitución de usufructo a plazo vitalicio. Bueno, ¿cómo opera esto? Bueno, alguien vende un inmueble, se reserva un usufructo, ¿verdad? O la reserva o la constitución. Para poder reservárselo, pues hay que constituirlo, ¿eh? Vende el inmueble, pero probablemente esto ocurre muchas veces cuando lo venden a alguien dentro de su mismo círculo familiar, porque difícilmente nosotros vamos a comprarle un inmueble a una persona con quien no tenemos ningún vínculo y vamos a aceptar que se reserve el usufructo vitalicio de ese inmueble. ¿Eso qué es? El uso de ese inmueble. O sea, él lo va a seguir usando. Y si es vitalicio, ¿qué es vitalicio? Para toda la vida, ¿verdad? Entonces, difícilmente nosotros le vamos a comprar un inmueble a alguien con quien no tenemos ningún vínculo y que nos diga, mire, yo se lo vendo, pero yo lo voy a seguir usando. No es imposible, pero es un poco más difícil. Entonces, esta figura la encontramos muchas veces en compraventas en círculos familiares. El papá le vende al hijo, le vende a un nieto, a un sobrino, y pues la persona que vende, ¿verdad? El señor o la señora constituye hace la constitución del usufructo a plazo vitalicio, ¿verdad? Regularmente es así. También puede ser por un plazo, ¿verdad? Y él constituye este usufructo, ¿para qué? Para tener el amparo legal
de que el uso del inmueble lo va a tener él de manera vitalicia, ¿verdad? O por el plazo que lo haya constituido. Pero acá nos habla del vitalicio, que es regularmente el que más se utiliza, ¿verdad? ¿Qué ocurre acá? Pues quien compra el inmueble sabe que es propietario de ese inmueble, pero no puede hacer uso de él todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones pactadas en el contrato, en este caso, el contrato de compraventa, donde se constituyó el usufructo vitalicio, fueron aceptadas por ambas partes cuando se llevó a cabo la compraventa. Entonces, esta persona compró bajo esas condiciones y deberá pues respetar las condiciones de ahí en adelante, ¿verdad? La siguiente modalidad de compraventa es la compraventa de derechos de posesión o derechos posesorios. Bueno, acá es cuando únicamente tenemos el derecho de la posesión, no tenemos la propiedad de un inmueble, ¿verdad? O una parte de un inmueble. Entonces, ¿podemos vender ese derecho que tenemos? Sí lo podemos vender, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tenerlo inscrito, podemos vender esa posesión. No tenemos todavía el derecho inscrito, no tenemos un documento, pero podemos vender un documento inscrito, perdón, probablemente. Pero, perdón, sí tenemos un documento inscrito, ¿verdad? Son solo derechos de posesión, pero sí la ley nos faculta para poder hacer este tipo de compraventa. Ahora vamos a hablar un poquito de las obligaciones previas a realizar un contrato de compraventa. En nuestros cursos de derecho notarial, nosotros empezamos aprendiendo, ¿verdad? Cuáles son esas funciones del notario. Ustedes pues las tienen mucho más frescas que yo. Y se recordarán que hay que escuchar algunas de esas funciones, ¿verdad? Del notario es escuchar, asesorar, identificar a los otorgantes, legitimación, escuchar a nuestros clientes para ver qué es lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque ustedes, tal vez algunos ya trabajan en esto y se darán cuenta que el cliente le llega a decir algo que no le encaja con ninguna figura legal, no le encaja con ningún tipo de los contratos que ustedes han aprendido, pero él no tiene la obligación de conocer la terminología técnica, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos. Entonces hay que escucharlo para ir acomodando, ¿verdad? La intención del contrato que él lleva. Hay que asesorarlo con imparcialidad. No nos vamos a poner de un lado o del otro porque nuestra obligación es esa, ¿verdad? Asesorar de manera imparcial, diagnosticando el tipo contractual. Pues de acuerdo a lo que nos ha expuesto, nosotros le asesoramos y le indicamos qué tipo de contrato es el que se asemeja o queda mejor, cómo se llama el contrato que contiene el tipo de operación que él desea realizar, ¿verdad? La identificación luego a los otorgantes y los comparecientes. Documento personal de identificación, recuérdense que siempre lo debemos de pedir. La fe de su conocimiento, pues regularmente pedimos documento de identificación, ¿verdad? Para el notario, pues es más seguro tener el documento de identificación. ¿Se puede con fe de conocimiento? Sí, ¿verdad? 2 testigos de conocimiento por si no tuviera cómo identificarse, ¿verdad? La legitimación, la representación legal, por ejemplo, cuando va a comparecer una persona jurídica, ¿cómo legitimamos nosotros esa representación legal de ese, valga la redundancia, representante legal de esa persona jurídica, ¿verdad? Pues él nos deberá llevar un mandato, ¿verdad? Donde a él le han otorgado la facultad para poder ejercer esa representación que en ese momento él pretende ejercer. Título que acredita el derecho. Importante. A este, pues siempre lo vamos a pedir, ¿verdad? Va el vendedor, va el comprador, pero pues el vendedor nos tendrá que mostrar a nosotros el documento que fehacientemente le acredita como propietario para nosotros poder tener la certeza de que él tiene el derecho de poder vender esa propiedad, ¿verdad? ¿Y cómo acreditamos ese derecho, compañeros? ¿Cómo se puede acreditar? Con el testimonio de la escritura pública. El testimonio de la escritura pública y también con una certificación reciente, ¿verdad? Del Registro General de la Propiedad
de esa finca. Esto nos permite la ley poder acreditarlo. El informe dice de gastos e impuestos. Bueno, debemos informar como obligación previa, ¿verdad? Informar a nuestro cliente o a nuestros clientes cuáles son los gastos en que se va a incurrir y los impuestos a que está sujeto el tipo de operación que ellos desean realizar, el tipo de contrato que pactar los honorarios. Acá, si fuéramos a hablar de una desmembración, o sea, de la compraventa, ¿verdad? De una fracción de terreno, acá pues vamos a hablar de un plano, ¿verdad? Que nos van a exigir y es parte de lo que van a ver en la próxima clase, ¿verdad? Cuando se hable de la compraventa de fracción. La autorización municipal, ahí van a ver también ese aspecto que para desmembrar hay que tomar en cuenta que hay una autorización municipal que considerar, ¿verdad? Porque hay requisitos dentro de ella, hay áreas mínimas, entonces debemos de observar primero esta autorización para saber qué tan factible es realizar esta desmembración. El YUSI, que esté al día el pago del impuesto único sobre inmuebles, el NIT de los contrayentes, acá nos aparece citado, indicando que si fuera una primera venta, nos da la base legal, ¿verdad? Hay que consignar el NIT de las partes, pero también nos indica que existe una opinión del Registro General de la Propiedad, porque la obligación de incluir el número de NIT en los contratos de compraventa surge a raíz de unas modificaciones fiscales que las vamos a encontrar en el artículo 56 de la ley del IVA. Ahora fue modificado en unas modificaciones que se realizaron en el año 2012, me recuerdo yo. A raíz de ahí, pues hubo varias incursiones, como lo que mencionaba el doctor Lepe, ¿verdad? Surge el término ese de primera venta y segunda y subsiguientes. Se introduce esta obligatoriedad de incluir el NIT, pero esta parte escrita en rojo, que es muy importante observarla, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado ya el principio de unidad de contexto de nuestro Código Notarial. Y en relación a él, existe una opinión del Registro General de la Propiedad que al haberse establecido este requisito de la escritura en una ley que no es el Código Notariado, porque se hizo en la ley del IVA, la obligación de consignarlo viola el principio de unidad de contexto, regulado en el artículo 110 de nuestro Código de Notariado. Para que lo tengamos presente porque es importantísimo este artículo, ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros no lo olvidemos. Vamos a darle una lecturita rápida de este artículo, ¿verdad? En base a eso, mientras en este tiempo, ahora cuando surgieron estos cambios, estas modificaciones a varias leyes fiscales que llegaron a afectar en este caso el Código de Notariado, hubo un tiempo en el que el registro de la propiedad lo exigía, ¿verdad? Porque salió como ley, había que exigirlo, suspendieron un montón de escrituras en el registro porque no lo llevaban, ¿verdad? Porque pues estaban en proceso de faccionarse, de otorgarse. Cuando sale esta modificación fiscal, afecta surge este requisito que afecta el otorgamiento de escrituras, entra a afectar un requisito establecido en esta ley y empiezan a suspender escritura, luego se aclara, ¿verdad? Y como muy atinadamente nos cita acá el doctor Lepe, ¿verdad? Mediante una opinión, como viola el principio de unidad de contexto del Código Notariado, pues luego el registro de propiedad deja de pedirlo como requisito, ¿no? Veamos el artículo principio de unidad de contexto. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento nosotros nos quieren exigir que introduzcamos un requisito como esto en las escrituras, debe de estar ese requisito, debe de ir directamente la modificación al Código de Notariado, ¿verdad, compañeros? No desde otra ley
cómo surgió en esa oportunidad. Fue un momento así como que de confusión, ¿verdad? Pero pues afortunadamente se logró establecer y regresar, retomar este orden, ¿verdad? Que era una violación al principio de unidad de contexto de nuestro código notariado. Les repito la última parte que dice que si se pretende para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios que contiene esta ley, deberá hacerse como reforma expresa a la misma a efecto de que conserve su unidad de contexto. Pues como requisito debería estar en el artículo 29 del Código Notariado para que nosotros lo tomáramos como un requisito a la hora de fraccionar un instrumento público. En este concepto dice, queda prohibida la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Entonces, es un artículo muy importante para mantener y respetar la normativa que tenemos nosotros dentro de nuestro código de notariado. Vamos a la siguiente. Obligaciones posteriores. Bueno, ya vimos la compraventa, vimos algunos aspectos, ahora vimos obligaciones previas, ahorita vamos a ver qué obligaciones posteriores surgen al momento de nosotros autorizar un instrumento de compraventa de un bien inmueble. Bueno, lo primero, razonar los documentos modificados por ese contrato. Está el artículo 36 del Código Notariado, podemos ir a consultarlo, ¿verdad? Luego está, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el documento afectado por ese contrato? Bueno, si es un contrato de compraventa donde dice que este inmueble está a nombre de Luis Castillo y ahora él se lo vende a Andrés Hernández, entonces esa nueva escritura a nombre de Andrés Hernández afecta esa escritura anterior a nombre de Luis Castillo, ¿verdad? Modifica ese contrato. ¿Por qué lo modifica? Porque ese inmueble ya no es de Luis Castillo, ¿verdad? Ahora es de don Andrés. Entonces, ¿qué vamos a razonar ahí? Ese primer testimonio que nos llevó don Luis Castillo para demostrarnos, ¿recuerdan cuando veíamos esta parte de aquí? Miren, el título que acredita el derecho, esto de acá, el título que acredita el derecho, propiedad del bien. Ese es el primer testimonio que nos llevó don Luis Castillo. Ese inmueble ya no le pertenece a él, ¿verdad? Entonces, ese primer testimonio es el que se ve modificado por la nueva escritura que nosotros autorizamos, por el nuevo contrato que otorgaron estas personas. Va a ser esa. Entonces, ¿cuál es la que hay que razonar? Esa escritura anterior, ¿verdad? Razonando, indicando que el señor pues le vendió al señor fulano tal y por escritura número tal. ¿Por qué? Porque ese primer testimonio debe de tener ese razonamiento, porque ya no podrá llevarlo, ese es como dejarlos ya sin valor, ¿verdad? Para que no quede así como sin esa razón, para decir que todavía no ha habido ninguna alteración en cuanto a la propiedad de don Luis Castillo de ese inmueble. Ya con ese razonamiento, pues se entendería que don Luis no puede llevar ese primer testimonio a intentar vender ese inmueble a otra persona. ¿Qué otra obligación? El testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Ya pues hemos hablado de esto, ¿verdad? Tenemos 25 días hábiles después de la autorización para poder presentar este testimonio al Archivo General de Protocolos, obligación contenida en el artículo 37 de nuestro Código Notariado. El testimonio al cliente ahora. Lo hemos escuchado, estoy segura, muchas veces como primer testimonio, es como más se conoce y como más es mencionado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que legalmente se llama testimonio. Bueno, pues una de las obligaciones es este testimonio al cliente que se debe extender con duplicado para el registro general de la propiedad. Aquí tenemos el fundamento legal también. No nos vamos a tener mucho en eso por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque pues ahí están para que ustedes los puedan repasar. Otra obligación, la copia simple legalizada a los otorgantes si lo requieren. En algunas oportunidades a los otorgantes les es útil una copia simple legalizada. ¿Qué es esto? Es una copia de la escritura, pero aún no está inscrita, ¿verdad? Por eso se llama copia simple, porque todavía no lleva la razón del registro. Ese inmueble todavía no está inscrito a favor de don Andrés Hernández, que les decía yo, ¿verdad? Ya hasta que esté
con la razón del registro, emitido con esa razón del registro, donde diga que don Andrés Hernández es dueño por compra que hizo a don Luis Castillo, hasta ahí podemos decir que ya don Andrés tiene un título que le acredita la propiedad sobre ese bien inmueble. Pero en algunas oportunidades, por cuestiones, algunas veces de alguna tramitación que estén realizando, a las personas les sirve esta escritura aún sin esa razón registral, ¿verdad? Aunque todos sabemos que si no hay inscripción, pues aún no hay derecho, pero hay trámites algunas veces administrativos para los cuales a las personas les es útil esto. Uno de ellos es cuando están tramitando un crédito para poder pagar. ¿Se recuerdan una de las opciones que veíamos con hipoteca? Cuando están tramitando, muchas veces con una copia de esta escritura y la boleta del ingreso, ya ellos pueden tramitar o darle avance por lo menos al préstamo que están tramitando en una entidad bancaria o una cooperativa o en una entidad financiera a ese crédito que están tramitando para poder pagar el total del precio de ese inmueble a la parte vendedora. Entonces, no hay que esperar que salga la razón registral, que ya salga el primer testimonio del registro como ya inscrito a favor de esta persona para que continúen los trámites en esta entidad que está financiando este crédito, ¿verdad? Sino que muchas veces con esa escritura los bancos trabajan mucho de esa manera. Con esta escritura simple, ya ellos avanzan en el crédito, no le van a pagar, ¿verdad? Hasta que no vean porque pues en esa inscripción va a ir también la hipoteca a favor de esta entidad financiera. Hasta que ellos no tengan asegurado esto, pues ellos no van a pagar, a dar ese monto que están ellos prestando, ¿verdad? Quedándose en garantía la hipoteca de ese inmueble. Entonces, para usos como ese es que muchas veces se extiende esta copia simple legalizada. Se los comentaba porque a veces uno ve que no tiene sentido esto, ¿verdad? Pero como les digo, para algunos trámites administrativos pues bastante específicos, sí se utiliza este documento. Los avisos, ¿verdad? Que cada vez que nosotros fraccionamos un instrumento como notarios, tenemos la obligación de dar los avisos a la municipalidad de la localidad donde es el inmueble, ¿verdad? Y a la Dirección General de Catastro y Aborrego de Bienes Inmuebles, más conocida como DICAR. Impuestos, debemos de tomar en cuenta nosotros cuando fraccionamos un instrumento de este tipo. Bueno, el impuesto en el testimonio especial, ahí vamos a pagar timbre notarial, vamos a tributar timbre notarial y timbre fiscal. ¿Cuánto de timbre notarial? Bueno, nosotros sabemos que hay un porcentaje, ¿verdad? Que es el 2 por millar. Aquí está la ley, ¿verdad? La ley que tiene determinado esto, la ley de timbre fiscal y notarial, timbre notarial y forense. Acá lo tenemos, el decreto 82-96. Para quienes no lo han visto, muchas veces está hasta atrás de su código notariado. Ahí van a encontrar esta ley, ¿verdad? El 2 por millar. Entonces, este monto no podemos decir cuánto es, no podemos determinarlo porque va a depender del valor del contrato, ¿verdad? Y el cálculo dice, se calcula de esta manera. El valor del contrato por 0.002. Esto nos da el valor en timbres notariales. ¿Y qué otro impuesto vamos a tributar en ese testimonio especial? Que vamos a llevar ¿a dónde, compañeros? Al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Bueno, también un timbre fiscal. Miren, aquí es más fácil porque aquí ya la ley nos dice un timbre de 50 centavos por cada hoja y nos da la base legal. Aquí sí ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Con el notarial va a depender del monto del contrato y si es un contrato de valor indeterminado, vamos a colocar un timbre notarial de 10 quetzales. Y también el timbre notarial, la misma ley nos fija un monto tope, un monto máximo, ¿verdad? Se paga en timbre notarial hasta 300 quetzales. Si el contrato fuera multimillonario y al hacer nosotros esta operación del valor del contrato por el 2 por millar nos da 2,000 quetzales, igual vamos a pagar 300 quetzales. Y repitiendo, un timbre de 10 quetzales notarial para contratos de valor indeterminado. Porque ahí no vamos a tener monto por el cual multiplicar, ¿verdad? Entonces ya la ley nos dice, en esos casos, un timbre notarial de 10 quetzales.
impuestos impuestos hay que tributar? En el testimonio que nosotros vamos a entregar al cliente, entre paréntesis, como les hemos escuchado en la calle, primer testimonio. Bueno, IVA. ¿Cuándo vamos a pagar IVA? Vamos a pagar IVA cuando es una primera venta. Por lo tanto, a ese testimonio le vamos a acompañar la constancia del pago de ese impuesto. ¿Cuál es el porcentaje establecido por la ley para el pago del impuesto al valor agregado IVA? Es un 12% sobre el valor de la venta, o sea, sobre el precio que costó ese inmueble, ¿verdad? Acá dice, según el precio de enajenación consignado en la escritura o el que consta en la matrícula fiscal. ¿Por qué estos dos? Porque de acuerdo a esta normativa que nos citan acá, el artículo 10 y 56 del decreto 2792 del Congreso de la República, que es la ley del IVA y que contiene unas modificaciones del año, ahí van a encontrar ustedes, modificado en el año 2012, ahí son los decretos 4, 10, me recuerdo yo, 2012. Y aquí también está el decreto 9-2012, que es la ley de vivienda. Ahí vamos a encontrar nosotros regulado el tema del impuesto, ¿verdad? Y el monto, sobre todo esta parte del valor, el valor del inmueble, ¿verdad? ¿Por qué nos resalta acá el doctor el precio de la enajenación en la escritura o el que consta en la matrícula fiscal? Porque a partir de estas modificaciones, la ley nos exige que el impuesto se va a pagar sobre el monto mayor que resulte, ya sea del precio que se compró o del precio que está inscrito. ¿Cómo es esto? Bueno, el inmueble puede estar inscrito en 25,000 quetzales o en 5,000 quetzales, ¿verdad? Pero en este momento, cuando costó 5,000 quetzales hace 40 años, se pagó eso por un lote, ¿verdad? Ahorita hicieron una gran casa sobre ese inmueble, la plusvalía que ganó ese inmueble, pues es mucha. La persona ahorita la va a vender en 200,000 quetzales. Está inscrito en 5,000 quetzales y lo va a vender en 200,000. ¿Qué es ahí? ¿Qué es más ahí? 200,000, por supuesto. Entonces, ¿sobre qué va a tributar? Sobre un 12%. Si estamos hablando, repito, de una primera venta, como nos lo señala acá, esta primera línea, ¿verdad? Entonces, vamos a pagar 12% del IVA sobre el valor mayor que resulte del valor inscrito o del precio de compraventa. ¿Cómo se cubre esto? ¿Cómo podemos nosotros pagar el impuesto? Acá dice, se cubre cuando se extiende la factura y en la misma se incluye el impuesto. En este caso debe hacerse constar en la razón del testimonio tal circunstancia. Se puede pagar adhiriendo los timbres o en efectivo en formulario de SAT. ¿Cómo podemos pagar nosotros el impuesto que se genera por la compra de un inmueble? Me volví a ir. No, aquí estamos. Aquí estamos, compañeros. ¿Cómo se puede pagar este impuesto? Se puede pagar de 3 maneras, compañeros. Con factura, pero no todo el mundo puede extender factura. Yo extiendo mis facturas como profesional y voy a vender mi casa. ¿Le puedo dar una factura al comprador de mi casa? No, no se la puedo dar. ¿Por qué? Porque mi negocio no es vender casas. Y esas facturas a mí me las autorizaron para servicios profesionales. Usted tiene una librería y va a vender su casa. ¿Puede dar una factura a la librería? Tampoco puede, porque usted en esas facturas no le autorizaron facturar venta de inmuebles, ¿verdad? Le facturaron todo lo relativo a la librería, no a eso. ¿Quiénes son los únicos que pueden extender factura para cubrir ese impuesto? Las inmobiliarias. Ellos sí, ¿por qué? Porque ese es su negocio, ese es su giro comercial. A ellos les autorizaron facturas para que en ellas facturen ventas de inmuebles, ¿verdad? A nosotros no, a los demás no, solamente a ellos. Entonces las facturas únicamente las inmobiliarias. Cuando venden una casa, muchas de ellas las urbanizan, construyen las casas, las venden por primera vez. Ahí
va anotado que, bueno, ya sabemos que el precio de una vez incluye el impuesto, ahí va indicado, y en el testimonio, como decía, unas líneas arriba, ¿verdad? Se va a hacer constar que el impuesto se cubrió mediante factura número tal, extendida por la inmobiliaria a las casitas con fecha número tal, con fecha tal, perdón, adhiriendo timbres fiscales por el monto a pagar en el testimonio. ¿Cuánto genera de impuesto esa compraventa? Bueno, genera 2,000 quetzales. ¿Podemos pagar 2,000 quetzales en timbres? ¿Adherir 2,000 quetzales en timbres a la razón del primer testimonio? Sí podemos hacerlo. También se puede pagar en efectivo, dice, en formulario de SAT. Muchos de ustedes son contadores y entienden muy bien esto, ¿verdad? Pero para los que no, la SAT tiene, bueno, creo que la mayoría, no, aunque no seamos contadores, nos ha tocado que entrar en eso, ¿verdad? Se paga mediante un formulario de SAT, se llena el formulario en Declaraguate, se paga el impuesto, se va a la opción que corresponde, se paga ahí, se paga en la SAT el monto, ¿verdad? Nos extienden una hojita, ¿verdad? Un recibo y ahí ya quedó pagado el impuesto. Entonces son 3 formas de pagar: factura, adhiriendo timbres y mediante, en efectivo, mediante el formulario de la SAT. No podemos olvidar que facturas solo las inmobiliarias lo pueden extender, que timbres tiene un límite. El poder adherir timbres, no puedo adherir la cantidad, cualquier cantidad de timbres. Tengo un límite hasta 3,000 quetzales para adherir timbres. Si el impuesto causado es de 12,000, 30,000 quetzales, no voy a adherir 30,000 quetzales en estampillas fiscales, ¿verdad? Tengo un límite para hacer eso. Y la otra, pagarlo directamente al SAT, que esa sería la opción en este último caso, ¿verdad? Porque si no es inmobiliaria, no puede extender factura, le tocaría hacerlo mediante el formulario de SAT. Impuestos, dice en el testimonio para el cliente. Aquí ya hablamos algo de eso. En la segunda y subsiguiente venta, ahí tenemos el fundamento legal. Dice, cuando son segundas, subsiguientes ventas, no vamos a pagar IVA. Vamos a pagar 3% por la base, sobre la base que constituye el valor mayor entre, vamos a ver acá, el valor consignado por quien vende y adquiere, o sea, el valor de compra-venta, el valor establecido por un valuador, que es el que nos va a servir de herencia también para la venta, ¿verdad? El valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal, es lo que hablábamos, dependiendo del valor por el que esté inscrito. Recuérdense que los inmuebles están inscritos en matrícula fiscal y en la matrícula municipal de la circunscripción municipal a la que pertenezca el inmueble objeto de compra-venta. Entonces, algunas veces, no debería variar, pero algunas veces ha variado por inscripciones a través de la historia, muchas veces no coincide. Debería de coincidir, ¿verdad? Porque el aviso que uno entrega a DICABI y entrega a la MUNI es el mismo, pero todavía existen variaciones en esos valores en algunas fincas. Bueno, entonces el valor que nos resulte mayor de esto, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? La finca que está inscrita en 5,000, pero se vende en 200,000. ¿Sobre qué vamos a pagar este 3% de timbres? Porque esta ya no es primera venta, sino es segunda o subsiguiente, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Qué vamos a pagar ahí? 3% de timbres. No vamos a pagar 12% de IVA. Y los vamos a pagar sobre el valor mayor que resulte de estos que tenemos acá. Una segunda venta o permuta será la que conste en el registro de la propiedad con posterioridad a la primera inscripción registral y que se genere posteriormente a la primera venta. O sea, tiene que ser segunda venta. Si la primera inscripción no es venta, cuando nosotros querramos inscribir esa venta, esa va a ser primera venta. Tal vez fue una donación, fue una adjudicación, pero si no hay una venta, lo primero que se inscriba como compraventa va a pagar IVA y de ahí en adelante va a pagar 3% de timbres fiscales. Dice, aunque en el ínterin hayan existido otras inscripciones como desmembraciones, titulaciones, donaciones, pues esas no cuentan, ¿verdad? Y aquí nos citan una sentencia de la Corte en relación a este tema. Impuesto en testimonio para el cliente. Cuando el impuesto a pagar sea mayor de 3,000 quetzales, de 3,001 quetzales, se puede pagar, perdón, cuando sea menor, lo que habíamos hablado ahora, se puede pagar adhiriendo timbres fiscales o estampillas fiscales
o el recibo, el pago directo en efectivo al azar. Cuando el impuesto a pagar sea mayor, se paga siempre en efectivo, mayor a 3,001. La que hablábamos hace un momento, ¿se recuerdan? Yo les decía, si tengo que pagar 2,000 quetzales de impuesto, puedo adherir timbres fiscales. Si tengo que pagar 3,000, puedo adherir timbres fiscales. Si debo pagar 4,000, ahí ya no, ¿verdad? La ley no me permite adherir 4,000 quetzales en timbres fiscales. Debo pagarlo en efectivo, a menos que se trate de una inmobiliaria, que ellos tienen la obligación de emitir una factura, ¿verdad? Ellos no tienen opción, ¿verdad? Porque ese es su negocio, entonces es su obligación emitir una factura por la compra que les está haciendo alguien de ese inmueble. Dice, nota, el impuesto de timbre fiscal, que es de 50 centavos de quetzal por la razón del registro, actualmente el registro ya no lo exige. Artículo 5º del numeral 6º de el decreto 3792. Bueno, compañeros, con esto terminamos pues un pequeño aporte sobre el contrato de compraventa de bien inmueble. El material que el doctor Lepe otorgó junto con esto, pues tiene más información, en realidad, una información muy enriquecedora para el tema. Entonces acá, si hay alguna duda, creo que podemos mandarla. Aquí estoy viendo algunas dudas en el chat porque no estaba viendo el chat. Aquí voy a resolver algunas, compañeros. Dice acá. Débora dice que se le vende, pero no sé, perdón, yo no lo vi en el momento, que se le vende al que se le compró, no le entiendo ahí. El comprador no puede vender al vendedor anterior, eso es el pacto de retroventa, ¿verdad? Eso está prohibido. El que le compró a A le vendió a B, no pueden pactar que B le va a vender más adelante de regreso a A, ¿verdad? Siembra, café, me imagino que es cuando hablábamos de cosas a futuro, proyectos que están en construcción y venden para financiarse y construir de las ventas a futuro. Es igual caso cuando hay un usufructo, me imagino que se refiere a la que no pesa cuando hablábamos de que pesa gravamen o no, me imagino que a eso se refiere Erwin, que si es igual caso, ¿verdad? Usted puede vender, si la persona que le vende le acepta con el usufructo, pues qué bueno, ¿verdad? Pero lo que no pueda, usted puede vender, puede ofrecerlo, si se lo aceptan así, usted tiene que hacerlo constar ahí y esa es la prueba fehaciente de que usted lo manifestó y que ahí quedó plasmado en la escritura en el contrato de compraventa, ¿verdad? Sí, dice alguien aquí, creo que se fue la presentación, fue un rato que nos fuimos, ¿verdad? Se está trabando el internet, sí, yo creo que si nos da tiempo ahí, resolver un poquito más de dudas. Dice, cuando es compraventa por abonos compactos, reserva de dominio, el comprador puede darle uso a la propiedad. El comprador, no, porque aquí es con pacto de reserva de dominio. El vendedor se está reservando el dominio de ese inmueble. Difícilmente le puede dar uso porque para darle uso le tendría que dar permiso el vendedor. Él tendría que autorizarle el permiso para usarlo. Y si él se reservó el dominio, es como contradictorio, ¿verdad? Que dice, mire, sí lo dejo usar, pero yo tengo el dominio del inmueble. No, ¿verdad? Seguramente no le va a dar permiso, tendría que darle un permiso, pero el permiso sería legalmente que no se hubiera reservado el dominio, ¿verdad? Ahí se lo está reservando, él tiene el dominio del inmueble. Legalmente él tiene el dominio, él tiene el uso, no lo va a dejar ahí usar. La compraventa con garantía de hipoteca regularmente se da con entidades bancarias, regularmente, la mayoría de veces, pero no exclusivamente. Hay entidades, hay cooperativas, hay financieras, hay particulares. También se puede haber una compraventa con garantía hipotecaria, donde el acreedor hipotecario, o sea, esa hipoteca queda a favor de una persona particular. O sea, no es exclusivamente de entidades bancarias. Y si yo compré una propiedad, el notario nos dio los avisos correspondientes, solo en el registro, no dio los avisos correspondientes, solo en el registro de la propiedad. Los avisos no se dan al registro, se dan a DICABE y a la municipalidad de la jurisdicción donde esté la propiedad.
Y algunos notarios, pues, por eso hay algunos problemas ahora. Y fíjense que ahora hay muchos, cuando son financiados, cuando son mediante un crédito financiado, los bancos exigen los avisos y tienen toda la razón para evitar este tipo de situaciones que nos comenta Marina. No da los avisos y cuando usted va, no aparece registrada. Usted la vende y cuando usted la vende y el otro notario sí va a los avisos en DICABI, al notario que está en ese momento le toca hacer la gestión y demostrar que era suya la propiedad por falta del aviso anterior, ¿verdad? Que algunos notarios no los dan y otras veces sí se han entregado, pero no se operaron en su momento en DICABI, ¿verdad? Lo mismo que pasaba antes con los avisos de matrimonio en las municipalidades. Dice, yo compré, el timbre fiscal es el que su tope es 300, no es el fiscal, es el notarial. El que tiene tope de 300, como dice acá la compañera, es el timbre notarial, compañeros. El fiscal no. El fiscal, ese no tiene tope. 300 es el valor máximo para impuesto notarial en contratos. No, tampoco es de valor indeterminado. Si tiene 300, si llegó a 300 es porque hay un monto para poder determinar el valor de ese impuesto. Es porque tenemos un monto para poder multiplicarlo. Pero miren qué bueno que hagan estas preguntas porque a veces de repente por correr no dejamos muy claras las ideas y no, o de aquí salen de una manera y llegan de otra manera allá, ¿verdad, compañeros? Pero no. Vamos a retomar ese tema. El timbre notarial se paga en el testimonio especial que se entrega ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolos. Ahí se debe de tributar este timbre, que el porcentaje es el 2 por millar, cuando tenemos un valor determinado. ¿Qué es valor determinado? Que sé cuál es el valor, ¿verdad? Está ahí, tengo un monto. Tengo un monto, 100,000, 500,000 por 0.002, o sea, por 2 por millar. El monto que me dé, adhiero en timbres notariales, hasta un máximo de 300. Pero cuando es valor indeterminado, como si es indeterminado, es que no tengo un valor, no está determinado un valor. Entonces, ¿por qué multiplico ahí ese 2 por millar? No tengo por qué multiplicar, no tengo un monto para multiplicar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues la ley me dice, cuando el valor es indeterminado, adhiere un timbre notarial de 10 quetzales. Cuando no sé el valor, 10 quetzales, pero no lo sé porque no está en el contrato, ¿verdad? No porque no me salga la multiplicación, sino porque no está en el contrato. Entonces, cuando no tengo valor en el contrato, un timbre notarial de 10 quetzales. Cuando tengo valor, lo multiplico por el 2 por millar y es el monto que me dé, lo adhiero. Pero si ese monto se pasa de 300, ya no adhiero al resto, llego hasta 300. Alguien me dice si podría dar un ejemplo de 200,000, pero no sé si es del timbre, si fuera de IVA, son, ¿qué? 200,000 por el 12%. Son 2 por 12, son 24,000 quetzales. Si fuera de timbres, es por el 3%, 2 por 3, 6, son 6,000 quetzales de timbres de timbres fiscales. Fíjese, dice que si es donación, es solo el 3%. No, importante que haya preguntado eso. La donación paga un 12%, porque la donación no es segunda venta. Por eso hablábamos en un momento, segundas o subsiguientes ventas. Fíjense que la donación paga IVA. ¿Por qué? Porque la ley estableció que segundas y subsiguientes ventas o permutas, pero de donación no habla. No habla de donación, no habla de otras figuras como adjudicación. Entonces esas figuras corren la suerte de el impuesto al valor agregado del 12%. Sí, aquí dice acá, porque no es compraventa. Cabal no es 3%. Como no es compraventa, no es 3%. Disculpe, el timbre notarial sí tiene límite de 300 y el IVA no tiene límite de pago. Exactamente, el IVA no tiene límite. Y lo que le salga a uno, ¿verdad? Pero el timbre notarial sí tiene, son leyes diferentes las que lo regulan, compañeros. Eso es importante, ¿verdad? Recordar que son leyes diferentes las que regulan estos dos impuestos. Y el timbre notarial, recuérdense que solo es
para el testimonio especial. Bueno, es para otras, también tiene otras funciones, ¿verdad? En otras actuaciones del notario. Pero hablando de testimonios de compraventa, únicamente de testimonios de compraventa y otros testimonios, ¿verdad? El timbre notarial lo vamos a tributar nosotros en el testimonio especial, que es el que va al Archivo General de Protocolos. ¿Cuándo es compraventa de derechos posesorios? ¿Qué impuestos? Cuando es compraventa de derechos posesorios, ¿qué impuestos se pagan y sobre qué montos se calculan, ya que no está inscrito en el registro? Pues ahí no va a pagar impuesto, ahí no lo va a inscribir, entonces no, solo que se lo vendan con una factura a alguien, pero eso es difícil, ¿verdad? Pero ahí no tiene, no lo va a inscribir, ¿verdad? Si es una escritura, el testimonio especial sí lleva ese sí lo tiene que entregar al Archivo General de Protocolos, no va a inscribir una escritura en el Registro General de la Propiedad, pero sí tiene que cubrir la obligación del testimonio especial, ¿verdad? Y dependiendo ahí el monto que sea, va a ir por el 2 por millar. Preguntan acá si no ha dado aviso a la MUNI o a DICABI. Bueno, les voy a contar, yo entregué recientemente un aviso a DICABI donde no había aviso anterior. Puede ser que el notario no lo dio, o puede ser que DICABI no lo registró, porque recuérdense que antes se perdían muchos documentos, ¿verdad? Bueno, me tocó a mí que llevar una razón, demostrar que la persona era propietaria del inmueble, llevar la escritura para que ellos vieran, llevar la razón registral, para que ellos tomaran nota, algo así como que inscribieran primero esta y después ya inscribieran la mía. Le toca a uno de notario hacer una gestión ahí como para poner al día, ¿verdad? Y ya ahora pues yo entiendo que ya es un poco más ordenado esto, ya al estar sistematizado entiendo que ya es más ordenado y estas cosas se van a ir dando cada vez menos, entiendo yo ahora. ¿El timbre fiscal no tiene límite? No, compañeros. Excelente, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Me preguntan si es por herencia. Es otro tipo de impuestos, compañeritos.